Agradecemos a Ambry Genetics por el patrocinio de la traducción al español de este podcast. Bienvenidos a la serie de podcasts CGA y GC, traída a ustedes por el Comité de Educación de la CGA y hecha posible gracias al generoso apoyo de nuestro patrocinador, Linsight. Cada episodio busca ofrecer una discusión profunda sobre datos emergentes y desafíos clínicos, y perspectivas únicas en el mundo de los cánceres gastrointestinales hereditarios. Antes de empezar, les recordamos que el contenido de este podcast no reemplaza el consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional, y el contenido refleja la opinión experta al momento de la grabación. Sigan escuchando para saber más sobre el anfitrión, el invitado y el tema de este episodio. Asegúrense de aprender más sobre nuestro patrocinador en linsightlabs.com. Eso es LINSIGHT labs.com. Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Esta es la parte 2 de la serie de podcasts sobre colaboración en investigación. Por favor, escuchen nuestro podcast anterior presentado por Joshua Melson del consorcio Lineage. Hoy tengo el placer de presentar al Dr. Ophir Gilad, que lidera el consorcio multicéntrico Gastric PDH1, así que le doy la bienvenida a Ophir. Ophir, ¿por qué no comienza con una breve presentación y nos cuenta sobre su puesto en la Universidad de Chicago y su rol en este proyecto? Gracias, Emma. Es un placer estar aquí. Soy gastroenterólogo de formación y actualmente soy investigador asociado en la Clínica de Riesgo y Prevención Gastrointestinal de la Universidad de Chicago, junto a usted y Christine Drogan y liderado por la doctora Sonia Kupfer. Yo fui una de las personas que lo estableció. Fui quien inició la idea, pero tuve mucho apoyo de nuestros colegas aquí en la Universidad de Chicago y de muchos colaboradores de CGA y DC que también tratan con muchos pacientes con CDH1. Cuéntenos, ¿de dónde surgió la idea de este consorcio? ¿Había preguntas de investigación específicas que quisiera investigar? Sí, es una historia interesante. Cuando llegué a la Clínica de Riesgo y Prevención, recién comenzaba a tratar síndromes de cáncer gastrointestinal hereditario. Tenía experiencia con el síndrome de Lynch y la FAP, pero nunca había visto un paciente con CDH1. Y cuando llegué a Chicago, de repente empezamos a ver muchos pacientes con CDH1 y eso me asustó un poco porque no sabía cómo tratar a un paciente con CDH1 y cómo aconsejarlos. Y empecé a leer y vi muchas preguntas abiertas. ¿Cuántos de estos pacientes realmente necesitan una gastrectomía profiláctica? Como antecedente, se pensaba que los pacientes con CDH1 tenían un riesgo de por vida de desarrollar cáncer gástrico que se estimaba en hasta el 80%, pero esas cifras se basaban en estudios que analizaron familias altamente penetrantes de Nueva Zelanda. Y a medida que pasaba el tiempo y llegaban más investigaciones, vimos que muchas personas en realidad no son afectadas por cánceres de estómago y las estimaciones de riesgo bajaron al 40%, quizás veintitantos por ciento en los estudios de Megan Roberts. Y recientemente, un estudio del año pasado del NIH indicó que el riesgo puede ser tan bajo como del 7 al 10%. Así que era un campo en movimiento, un campo en avance, y había muchas preguntas que no sabíamos cómo contestar. Y una de las cosas principales que nos interesa es qué pacientes, qué portadores de CDH1 desarrollarán cánceres en toda regla, y qué pacientes simplemente mantendrán sus estómagos intactos. Otra cosa a tener en cuenta es que prácticamente todos los pacientes con CDH1 tienen células de carcinoma de células Signet identificadas en su espécimen de gastrectomía. Así que esto no es algo, quiero decir, es algo que observamos, pero no significa necesariamente que este paciente específico vaya a desarrollar cáncer. Así que me interesó saber qué pacientes finalmente desarrollarían cánceres invasivos o agresivos declarados y cuáles solo tendrían una célula Signet indolente o una célula Signet positiva en sus estómagos durante toda su vida. Así que cuando no sé algo, trato de estudiar todo sobre ello. Así que comencé a recopilar datos que teníamos aquí en la Universidad de Chicago y en ese momento, teníamos unos 40 o 50 pacientes que estábamos viendo a lo largo de los años aquí en nuestro registro y comencé a recopilar datos endoscópicos e histológicos de ellos. Casualmente, al mismo tiempo, nuestros patólogos revisaron especímenes de gastrectomía de unos 20 pacientes con CDH1
e intentaron correlacionar tinciones específicas. Observaron el TP53 y el KI67 y buscaron morfología anormal o morfología poco diferenciada e intentaron ver si podían encontrar una correlación entre estos hallazgos y el fenotipo más agresivo. Así que combinamos mis datos con los de ellos y empezamos a presentarlos en conferencias. Y la doctora Kupfer había colaborado previamente con varios otros centros en un estudio que observó si los portadores de CDH1 tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Y ese estudio, de hecho, no mostró ningún aumento del riesgo. Y ella planteó la idea de, oigan, quiero decir, el CDH1 es un cáncer raro, es un síndrome raro, y todavía tenemos cifras bajas. Y pensamos, oigan, ¿qué pasaría si nos comunicamos con esos centros que participaron en nuestra colaboración anterior y vemos si quieren obtener una visión más amplia y observar todos estos datos endoscópicos, histológicos y clínicos que yo observé? Tuvimos algunas reuniones por Zoom, discutimos esto y la mayoría de estos centros estaban entusiasmados de colaborar. Y así comenzó el programa de gastroenterología. Sí, este es ciertamente un desafío en el campo en este momento. El cambio de paradigma de cómo manejar a los pacientes con DDH1. Sé que tenemos muchas personas en nuestra institución sin antecedentes familiares y es difícil decirles qué esperar en el futuro. Así que mencionó que está analizando datos endoscópicos e histológicos en las muestras y biopsias gastrointestinales. ¿Han surgido otras preguntas o metas secundarias a medida que recopilaban datos, construían este consorcio y obtenían más información? ¿Hay cosas que han descubierto que les generan dudas? Sí, pregunta excelente. Mi meta principal era esa al empezar a colaborar. Pero a medida que otros centros se unieron a nosotros, diferentes investigadores tenían otras preguntas que querían investigar. Así que tenemos otros dos objetivos que estamos analizando activamente ahora mismo. Estamos haciendo un análisis de penetrancia a escala multicéntrica, mirando todos estamos recopilando datos de pedigrí y viendo cuál es la penetrancia. Y estamos tratando de ver no solo si el riesgo aumenta o disminuye en el caso de primeros y segundos familiares, y no solo parientes de primer grado. Y ojalá tengamos resultados muy pronto. Y también estamos analizando las tasas de complicaciones postoperatorias y cuáles son esas complicaciones. Esta es una población muy única, pues son individuos que se operan, que se someten a una cirugía muy grande y muy grande con aumento de morbilidad y mortalidad. Son individuos sanos sin cáncer activo. No son pacientes oncológicos activos, de un lado. Y en realidad están más estrechamente relacionados y tienen más complicaciones similares a las que experimentan los pacientes bariátricos cuando se someten a un bypass gástrico, cirugía, con la única advertencia de que estos individuos en la mayoría de los casos no tienen sobrepeso o no tienen obesidad y otras comorbilidades. Por lo tanto, les afecta de forma distinta a la población bariátrica. Además, las cirugías no son idénticas. Las cirugías bariátricas y su síndrome basal. Así que estos son otros dos objetivos secundarios que estamos analizando ahora mismo. Sí, tenemos toda esta generación sin estómago y creo que llegamos al punto de tener datos a largo plazo para ver, y tiene razón. Probablemente se vea muy diferente a alguien que se quita el estómago por tratamiento. Me interesa la planificación inicial. Mencionó unas llamadas iniciales por Zoom y que hubo entusiasmo en los otros centros. ¿Había un objetivo sobre cuántos pacientes deseaban reclutar o cuántos centros querían tener? ¿Había metas de diversidad que intentaban alcanzar? No pusimos una meta específica. Queríamos todos los colaboradores posibles porque es un síndrome raro. E incluso a los centros que tenían solo un puñado de pacientes, les dijimos que damos la bienvenida a todos los que quieran colaborar. Era importante para nosotros ser transparentes. Todos podrán ver los datos de todos los demás, que obviamente están desidentificados sin ningún identificador. Y simplemente intentamos recopilar la mayor cantidad de pacientes posible, buscando crear la cohorte más grande hasta el momento. Actualmente estamos en el proceso de escribiendo nuestros resultados hasta la fecha, porque sentimos que hemos alcanzado una cantidad significativa de pacientes. También tenemos datos de poscirugía y gastrectomía,
incluyendo pacientes con enfermedad avanzada y no solo células de anillo de sello común que permanecen inactivas. Así que tenemos muchas de esas, por lo que sería interesante ver si podemos identificar predictores de invasividad. Quizás necesitemos recopilar más datos y tener datos más longitudinales para llegar a conclusiones más precisas, pero es una fase interesante ahora mismo. ¿Cómo empezaron ustedes a recopilar estos datos? Sé que estamos usando una base de datos REDCap, pero ¿cómo lograron coordinar esto entre las instituciones? Bueno, tuvimos algunas cosas, así que empezamos a estandarizar el protocolo entendiendo qué recopilaría cada institución. ¿Cómo vamos a capturar la información y cuáles son los campos que estamos buscando y si todos podrán introducir esos datos si están disponibles, ellos o no? Luego construimos una base de datos REDCap que pasó por varias iteraciones. Tuvimos varias reuniones y llamadas por Zoom donde revisamos el REDCap. Casi todas las reuniones tuvieron sus propios comentarios y sus propias adiciones o sustracciones. Así que fue un proceso que requirió varias reuniones y revisar los datos, hasta que finalizamos la información y vimos que esto es lo que deseamos capturar. Y estoy bastante seguro de que en cierto punto siempre podemos obtener más y más datos. Hay otras cosas que podemos recopilar y analizar. Las posibilidades son infinitas, pero tampoco queremos que sea factible. Queremos que las personas que ingresan los datos puedan ingresar los datos de manera oportuna. Fue importante no abrumar a quienes recolectan los datos porque el estudio no tiene fondos. Las personas que ingresan los datos lo hacen en su tiempo libre, y estoy agradecido con todos los que dedicaron tiempo y lo aprecio. Y tener 1 hora de ingreso de datos por paciente, esto simplemente no es algo que los colaboradores hubieran podido soportar. Sí, recuerdo haber sido parte de esto también, y para hacer el análisis de penetrancia requiere numerar a cada miembro de la familia en el pedigrí y luego ingresar a cada uno de esos individuos en la base de datos. Así que, sin duda, agotador ingreso de datos. Hábleme un poco sobre el proceso de la IRB. ¿Cómo establecieron los acuerdos de uso de datos? ¿De dónde viene la supervisión? De acuerdo, entonces hay dos partes en esto. Al principio, con la IRB, nos preguntábamos si debíamos tener una IRB central con dependencia. Así que solo hay una dirección para la IRB, no hay múltiples IRB, pero eso en realidad cuando lo investigamos pareció ser más complicado y requería que los sitios acordaran los mismos términos, y los diferentes sitios a veces tienen diferentes preferencias y podría ahuyentarlos si no tienen su propio IRB. Por eso decidimos que cada sitio tuviera su propia aprobación del IRB. Eso no tardó mucho. El acuerdo de uso de datos fue lo que más se demoró. Cuando hacemos acuerdos de uso de datos, es un documento legal que detalla las responsabilidades de cada sitio. ¿Qué sucede si hay una filtración de datos? ¿Quién es el dueño de los datos? Empezamos con 8 centros y si hay 8 centros, eso significa que cada vez que alguien quiere modificar algo en el borrador, debe obtener la aprobación de los otros 7 centros. Así que requiere mucho intercambio y toma mucho tiempo, lo cual es, si puedo aconsejar a alguien más que inicie un proceso de acuerdo de uso de datos, recomendaría empezar lo antes posible porque puede tardar semanas, si no meses, en completarse. E intenten incluir a tantos centros en el primer intento como puedan, porque una vez que el acuerdo de uso de datos esté cerrado, eso significa que todo el intercambio terminó y todos los centros en este primer grupo han acordado una cierta forma y redacción del documento. Entonces sería sumamente difícil cambiar esto otra vez. Pone así, porque si otros centros quieren unirse, tendrán que aceptar el documento de acuerdo de uso de datos tal como está, ya que los otros centros normalmente no estarían dispuestos a reabrirlo y hacerle modificaciones. Así que comiencen cuanto antes, pero incluyan a la mayor cantidad de gente posible en el primer intento. Esas son mis recomendaciones para ustedes. No sabía que se podía hacer de forma grupal así. Entonces, ¿tuvieron que terminar añadiendo una modificación al acuerdo de uso de datos inicial para invitar a otras instituciones a unirse? Otras instituciones se nos unieron con el tiempo y la gente se enteró de este consorcio. Al principio, en la mayoría de los casos, fue bastante fácil.
Todavía toma algunas semanas para que cada institución firme la enmienda o se adhiera al acuerdo de uso de datos. Hubo un tropiezo. Y esa es otra cosa que no consideré al principio cuando empezamos esto. Los primeros 8 centros son todos de Estados Unidos. Actualmente el último centro se unió desde Canadá. Y hay diferencias cuando se trata de centros internacionales, aunque quiero decir son nuestros vecinos al otro lado de la frontera. Tienen leyes distintas y simplemente había una redacción diferente sobre el hecho de que el acuerdo de uso de datos, que solo se aplica a la ley estadounidense, hizo muy difícil que los canadienses firmaran el acuerdo de uso de datos. Pero encontramos una manera de sortear eso y simplemente creamos una enmienda diferente para ellos que fue firmada. Pero ese fue un pequeño contratiempo que no pensamos de antemano. Y esto es algo que se debe pensar si otros sitios internacionales van a unirse. Vaya, eso suena a mucho trabajo. Mientras la gente ponía datos, había auditorías de calidad de datos que debían hacerse. ¿Cómo se aseguraron de que la gente pusiera todo lo correcto? Sé que mucho de esto se acordó al principio, pero sé por experiencia que al ingresar estos datos yo tenía que volver constantemente al protocolo para recordar exactamente qué era correcto y qué no. Así que, primero que nada, como usted dijo, creamos un manual de instrucciones para que la gente pueda volver y leerlo. E incluí lo que quería que fuera conciso para que la gente realmente lo revise y lo lea. Porque si va a tener 30 páginas de largo, la gente no va a leerlo todo. Así que incluí las cosas que pensé que iban a ser las más problemáticas y las que la mayoría de la gente tendría más dificultad en entender qué poner. La otra cosa que deben considerar es que cuando ustedes son quienes están construyendo los datos, ustedes saben a qué se refieren, pero otras personas podrían no tener la misma base de conocimientos que ustedes, no tener la misma capacitación que ustedes, y vienen de diferentes orígenes. Así que necesitan ajustar esto para que cualquiera pueda entender e ingresar los datos como ustedes quisieron decir. Así que es importante mantenerlo lo más simple posible. Y lo bueno de REDCap es que les permite poner notas o notas al margen para que puedan explicar exactamente lo que quisieron decir a las personas que están ingresando los datos. Obviamente, estar disponible para preguntas es muy importante. Así que la gente, si tenían alguna pregunta, podían enviarme un correo y yo intentaba responder lo más rápido que podía. Si había preguntas importantes que requerían atención y preguntas que otros centros también podrían haber encontrado. Enviaba un correo masivo con ese tema específico y discutiendo cuál creo que debería ser el enfoque correcto. También fue importante para mí revisar la entrada de datos de REDCap con cada centro individualmente. Así puedo tener la máxima atención en ese sitio y que a veces la gente, cuando está en un grupo, se sienten incómodos haciendo preguntas o les da vergüenza preguntar algo que es obvio para los demás. Así que fue importante para mí hacer un 1 a 1 con los diferentes centros y dedicar 1 hora a cada uno de ellos y más si requerían más. Así que esa fue otra cosa. Y los datos, cada vez que un centro se unía al consorcio, después de unas semanas, yo revisaba, descargaba sus entradas de datos y revisaba para ver si esto era lo que esperaba y les daba retroalimentación. Si esto era algo que yo haría diferente y les preguntaba si había algo que no entendía correctamente. Vaya, nosotros también vimos eso, pero realmente dedicaste mucho tiempo, esfuerzo y energía a esto. Y supongo que eso es lo que requiere este tipo de proyecto, así que es realmente asombroso. También me pregunto, ya que estamos llegando al final, mencionaste algunos problemas imprevistos con el acuerdo de uso de datos y incluir un sitio internacional. ¿Hay otras lecciones aprendidas, otros problemas imprevistos que surgieron? ¿Cómo se solucionan? ¿Y hay cosas que harías de manera diferente en un proyecto como este? Ese fue mi problema, fue el tema canadiense. Tuvimos cosas menores, nada importante. Ya veo, comprendido. ¿Cómo reclutaron para este proyecto? Sé que hay muchos médicos e instituciones que ven a muchos pacientes con CDH1 y entienden claramente por qué es importante obtener respuestas para esto. Pero de nuevo, es mucho trabajo ser parte de un proyecto como este. Entonces, ¿cómo convencieron a la gente? ¿Dónde lo hicieron? Gran pregunta. Como dije, nuestro primer acercamiento fue contactar a aquellos que colaboraron previamente con nosotros en este proyecto sobre el cáncer colorectal CDH1. Pero también presentamos nuestros datos en conferencias nacionales e internacionales. La primera conferencia fue en DDW. Creo que fue en 2023, Y al presentar nuestros datos, indicamos que estábamos planeando transformar este estudio de centro único
en un proceso de capacidad multicéntrica. Al final de las diapositivas pusimos nuestros datos de contacto. Teníamos un código QR y pedimos a las personas que si tenían pacientes con CDH1 y querían compartir sus datos con nosotros, eran bienvenidas a contactarnos. Curiosamente, mi presentación en la primera DDW fue la última, prácticamente la penúltima presentación de la conferencia. Así que no había mucha gente porque a esa hora suelen ir a tomar sus vuelos. Pero también presentamos esto en la reunión anual de la CGA-IGC de ese año, la cual tuvo una asistencia mucho mayor, y después de CGA-IGC tuvimos más interés de otros centros y así se unieron. También presentamos resultados iniciales de Gástrico y la Sociedad Internacional de Tumores Gastrointestinales Hereditarios. Después de eso, tuvimos más centros interesados. Contactar colaboradores previos y presentar datos invitando a otros a unirse en conferencias nacionales e internacionales fueron la forma en que elegimos ir. Comprendido. Quiero decir, también parece que muchos de los colaboradores aquí están afiliados de alguna manera a la CGA. Casi todos, creo que cada sitio tiene un representante de la CGA-IGC. Vaya, esa conferencia fue el punto de inflexión para el reclutamiento. Genial. Mirando hacia el futuro, mencionó que están haciendo un análisis de datos y estamos revisando los resultados ahora. ¿Esta base de datos va a seguir activa y en funcionamiento? ¿Invitarán a más colaboradores y se publicarán artículos? En realidad, es algo que estamos debatiendo. Ahora mismo estamos considerando la posibilidad de convertir esta base de datos. Actualmente es retrospectiva. Estábamos viendo si podríamos llevarla a una capacidad prospectiva, lo cual exige un poco más de financiación y requiere más tiempo. Hay mucho interés de otros colaboradores en llevar esto a una base de datos prospectiva, y eso es lo que espero que resulte de esto. Aún no llegamos, Claro. pero estamos llegando. Sería emocionante seguir recogiendo estos datos. Podría ser interesante hablar con pacientes y familias y ver si tienen preguntas que podríamos recopilar datos. Definitivamente. Contactamos a un grupo de apoyo llamado No Stomach for Cancer. Les presentamos nuestros datos y se interesaron mucho. No hablamos si tienen algo específico para que analicemos, pero las preguntas que hacemos ahora son las que les interesan a ellos. Sí, compartimos datos con un grupo de apoyo. Genial. Gracias, Ophir. Como dije, esto ha sido mucho trabajo por su parte y ha sido realmente impresionante verle asumir este proyecto y hacer un trabajo tan bueno con esto y ser tan persistente. Solo quiero añadir que ha sido desafiante, pero también ha sido muy gratificante este proceso y muy gratificante para mí. Gracias, Ophir. Con esto terminamos nuestro segundo podcast de la serie de colaboración en investigación. Por favor, echen un vistazo a nuestro primer podcast sobre el consorcio Lineage y estén atentos al podcast del consorcio CMMRD que se publicará a continuación.